Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Antonio Galliani, soy el director comercial de Titan para España. Conmigo hoy está el doctor José Luis Antonaya, que nos va a hacer esta presentación, que son los primeros pasos con Titan, es decir, cómo se usa, cómo se aprende a usar Titan desde la primera visita, desde cuando se empieza a usarlo, ¿no? En la práctica clínica diaria. Pues vamos a obtener una panorámica, un panorama de cómo se usa el software y luego el doctor nos va a explicar 6 casos clínicos de cómo ha seguido a sus pacientes y sobre todo las varias aplicaciones que Titan puede tener en la práctica clínica diaria. El doctor Antonaya es licenciado en odontología en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en prótesis sobre implantes. Tiene su propio máster, director de máster en la Universidad Rey Juan Carlos, siempre en implantoprótesis, y su práctica clínica diaria, su práctica clínica privada en Madrid. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Mientras tanto veo que otra gente está llegando. Doctor, yo le dejo la palabra. Muchas gracias por su tiempo y vamos a empezar con la presentación. Gracias a Un ti, saludo. Atrino, Gracias. por la presentación y por la oportunidad de dar a conocer un poquito el Titan desde mi punto de vista, mis primeros pasos, pero llevo más o menos unos 6 mesecitos, quizá utilizándolo un poquito menos, pero cada vez le voy sacando, creo que más partidos y más utilidades. Entonces espero que con lo que os transmita hoy veáis que es algo fácil de utilizar, que nos puede dar un valor diferenciador a nuestra clínica con respecto a otros compañeros, y que a nivel de calidad de tratamientos pues nos puede también aportar un plus. Uy, que no me, un momentito que no me pasa la presentación, no sé por qué. Vale, perdona. Bueno, en estos primeros pasos con el Titan, a mí me gustó mucho lo que es la filosofía de Titan, de ver el equilibrio muscular, porque es algo que muchas veces pasa inadvertido. Nos hablan mucho de oclusión, una oclusión muy estática, muy basada en el articulador, y los pacientes no son articuladores. De hecho, los articuladores son unos sucedáneos malos de los pacientes, porque no hay unos movimientos dinámicos, no hay una potencia muscular. Y a día de hoy, uno de los pocos aparatos que hay para ver ese equilibrio, esa fuerza muscular, es el Titan. Entonces, ¿qué es el Titan? A mí mucha gente me pregunta y dice, he hecho un electromiograma, es como el Oclusen, como el TESCAN, un TENS, un axiógrafo digital, un medidor de fuerza. Pues no es nada de esto. Es un aparato este que veis en pantalla, la verdad que fácil de utilizar, ligero, no ocupa mucho espacio, y realmente es un electromiograma de superficie inalámbrico. Ya sabéis que los electromiogramas, eso como lo que hemos visto en la imagen de los aparatos que estaba ahí a la izquierda, llevan sus cables, pincha un poquito al paciente para entrar dentro de las fibras musculares. Sin embargo, el de superficie simplemente vamos a tener unas pegatinitas y nos va a determinar esa contracción, relajación de la musculatura de una forma no invasiva y además sin cables, que eso también se agradece. Nos va a medir la fuerza, pero no en newtons, sino en microvoltios, de los músculos masticatorios, en concreto los músculos elevadores, y de los elevadores, los temporales anteriores y los maseteros. Con lo cual mediremos la fuerza en cierre y apretamiento y durante la masticación. Por eso, como veremos, tendremos dos pruebas, una oclusal y una de masticación, la de Chewin. Y nos va a indicar en los resultados, por una parte van a ser gráficos con colores para ver equilibrios, pero también nos va a indicar unos porcentajes relativos del reparto de fuerzas de los músculos, por un lado los maseteros, por otro lado los temporales anteriores, el equilibrio entre ellos y pares cruzados para ver la torsión mandibular. Todo esto de una forma muy gráfica, como os he dicho, con esquemas y unos porcentajes que nos van a dar unos rangos de normalidad, como luego veremos, para saber si estamos en unos valores correctos o debemos modificar nuestra oclusión para mejorar ese equilibrio cruzado. Aquí vemos a Isaac, paciente que luego veremos en uno de los casos clínicos, donde él está apretando con su Titan colocado, y como podéis ver, cada uno de los electrodos está con un dibujito donde pone el puntito bien arriba a la izquierda, a la derecha para los temporales, o abajo a la derecha y a la izquierda para los maseteros,
para que sea muy sencillo colocar. Como luego diré, que incluso no hace falta ni que lo hagamos nosotros, puede ser nuestro personal auxiliar. ¿Y qué información nos da? Pues cuando nosotros abrimos el software, vamos a tener la posibilidad de hacer un test oclusal o un test de masticación. Vamos a empezar viendo qué es lo que nos ofrece esta prueba oclusal. Es una prueba estática en apretamiento. Esta va a ser, una vez tomadas las mediciones, la pantalla que vamos a ver, y veis que, bueno, a la izquierda están los datos de la paciente, todas las mediciones que hemos hecho, tanto oclusales como de masticación, y aquí nos sale la fecha, ahora, ahí en el más es para cambiar para poner un nombre y poder diferenciar los diferentes registros. Después vemos todo ese esquema con los puntitos rosita de los maseteros y azulitos de los temporales, que cuanto más centraditos los veamos en los recuadros verdes, mejor equilibrado va a estar nuestro paciente. Pero aparte tenemos ese numerito, el 88 en este caso, que va a estar rodeado de rojo cuando tenemos un desequilibrio importante, de naranja cuando estamos cerca del equilibrio o en verde cuando estamos equilibrados. Y aparte tenemos abajo todos esos porcentajes que comentaba con los rangos de normalidad para saber si en el caso que nos salga rojo estamos lejos o estamos cerquita y se podría considerar casi normal, como es en este caso ese parámetro del baricentro que ahora explicaremos. Este test oclusal del coeficiente de porcentaje de superposición, el POC, que llaman, la torsión mandibular, el baricentro, si la fuerza es más anterior o más posterior, el impacto, que va a estar en relación con la dimensión vertical, y la asimetría del trabajo de los músculos. Y ahora vamos a ver individualmente cada uno de estos parámetros. Primero, ese POC, ese coeficiente de porcentaje de superposición, que vamos a tener por un lado el del músculo temporal anterior, para saber si es el músculo del lado derecho o el lado izquierdo, ese temporal, el que se contrae más, el que tiene mayor actividad, y en el caso del POC de los maseteros, vamos a ver si es el del lado izquierdo o el lado derecho el que tiene más actividad. Más actividad se relacionará, como luego os comentaré, con un contacto oclusal. Si los temporales están relacionados con contactos anteriores de premolar a premolar y los maseteros de segundo premolar al cordal. Y como veis, también tenemos esa imagen gráfica ahí abajo a la izquierda que nos habla un poquito de, por colores, azul y azul turquesa. Yo es que para los colores soy muy malo. Desequilibrio que hay entre los dos. Vemos que quizá es el del lado izquierdo, como nos indica la L al lado del 88,22%, que parece que se contrae un poquito más que el del lado derecho. Y a nivel de los maseteros, algo parecido. Vemos que el quesito morado es un poquito más grande que el rosita, con lo cual significa que el masetero izquierdo se activa más, pero dentro de los rangos de normalidad, con lo cual nuestro paciente está equilibrado dentro de que hay un poquito más de actividad en el lado izquierdo. A continuación tenemos el baricentro, que nos va a indicar si los contactos de los temporales, que se activan los temporales, van a ser mayores que los contactos posteriores o viceversa. Aquí, por ejemplo, vemos un baricentro de 63,38 y más hacia anterior. Eso significa que tenemos un desequilibrio hacia anterior. Hay más actividad en nuestros temporales anteriores y en la gráfica lo vemos como los quesitos de los temporales, el azul y el azul turquesa, son mayores que los quesitos de los maseteros. Sin embargo, vemos aquí un baricentro que, aunque está dentro de la normalidad, es ligeramente mayor la actividad de los maseteros que la de los temporales. Así, cuando estamos dentro de la normalidad o muy cerquita de la normalidad, consideramos que nuestro paciente está en equilibrio muscular, es decir, no hay mayor actividad, en este caso el baricentro, de los músculos maseteros o temporales. Hay un equilibrio entre ellos. A continuación tenemos la torsión, que posiblemente junto con el impacto que nos va a relacionar con la dimensión vertical, la torsión nos va a hablar de ese contacto prematuro que nos va a hacer que la mandíbula se pueda lateralizar. Aquí también, aparte de esa torsión que nos puede hacer que cadenas musculares a nivel de todo el cuerpo puedan sufrir a largo plazo cuando haya algún factor descompensante que nos desequilibre, también nos puede dar algo de información acerca de la dimensión vertical, porque todos sabemos que cuando tenemos una prematuridad, después lo que vamos a hacer es protubir, lateralizando o no, con lo cual va a haber una disminución
la dimensión vertical. Así que también tendremos que tener en cuenta un impacto mayor o menor junto con una torsión para modificar ese contacto, para evitar esa disminución de la dimensión vertical. En este caso, vemos que hay mayor contacto en el caso de los maseteros en el lado derecho. Vemos que hay también mayor actividad en la gráfica y la mandíbula se nos va a torsionar hacia el lado izquierdo, con lo cual a nivel cruzado vamos a tener una diferente activación de los músculos. A continuación tenemos el impacto, que como hemos comentado nos va a hablar acerca de nos va a dar información acerca de la dimensión vertical. Cuando tenemos un impacto en el rango de normalidad entre 85 y 115%, como es el caso, vamos a tener una dimensión vertical adecuada. Si por el contrario tenemos un impacto mayor a esos 115, significa que la dimensión vertical va a estar disminuida y normalmente lo que vamos a ver también es que el baricentro está más hacia adelante y en ocasiones también veremos esa torsión, que lo que hace que ese impacto, esa disminución de la dimensión vertical, sea más acusada. Y en el caso de tener un impacto menor, es que tenemos una dimensión vertical aumentada. Ahí, si vamos a rehabilitar a nuestro paciente en esa dimensión vertical, puede que corramos el riesgo que las fibras musculares no se adapten, no se elonguen lo suficiente y podamos tener problemas musculares como contracturas o fatiga muscular. Y por último, la simetría, que yo como valor prácticamente no lo utilizo, pero sí me gusta ver una simetría donde todos los gráficos, todos los colores, vea que más o menos rellenan la misma cantidad de los cuartos de círculo. Si vemos en el caso de la izquierda con el menos 29,36 de asimetría, con mayor trabajo en el lado izquierdo, aquí en este caso sería el masetero en color azul, comparado con el que tenemos dentro de los rangos normales de asimetría, donde todos los colores más o menos, aquí quizá a excepción del masetero izquierdo, tienen una actividad muscular similar entre ellas. ¿Qué significa? Que mi paciente va a estar más equilibrado. Todo esto que hemos estado hablando de la musculación, quizá dice uno, pero ¿esto qué aportación, qué me aporta, qué información me da con respecto a la oclusión? Pues porque se ha comprobado que contactos prematuros e interferencias nos van a producir activación mayor de los músculos de ese mismo lado. Y si hay torsión, nos va a dar que se ha cruzado el ejemplo temporal de un lado junto con el masetero de otro debido a esa torsión mandibular. Y las consecuencias de estos contactos, de ese desequilibrio oclusal, al final lo que nos van a producir son fracturas de documentos estéticos, de dientes, aflojamientos o descementaciones de restauraciones. Inicial o posteriormente nos pueden hacer descompensar a nivel local, dolor articular, muscular, incluso nos puede dar problemas a nivel postural, es decir, quizá por un problema de oclusión, tener un problema de rodilla. No sé si algún caso que os pueda venir a la cabeza de pacientes a los que operan una vez de rodilla, otra vez, y no se acaba recuperando. Quizá el problema no es tanto la rodilla como postural a otro nivel. Puede ser pie, puede ser cadera, puede ser oclusión, que es una de las causas más frecuentes porque pasan inadvertidas. Y esos contactos, como comentaba antes, van a tener relación con el temporal anterior, en el caso de primer premolar a primer premolar, y en el caso del masetero van a ser del segundo premolar acordado. Con lo cual, cuando tengamos mayor actividad de los maseteros, sospecharemos de contactos en esos dientes posteriores a partir del segundo premolar, y cuando tengamos una mayor actividad de los temporales anteriores, será más un contacto anterior a partir del primer premolar. Esta sería una de la visión que tendríamos en un caso que tengamos equilibrado, ¿de acuerdo? Sí, como hemos comentado antes, el baricentro hacia anterior un poquito fuera de la norma, pero lo vemos en verde, los puntitos muy centrados al verde. Esto es lo que debemos ver en nuestros pacientes para decir que están equilibrados. Por lo menos nuestra musculatura con la que masticamos la vamos a tener equilibrada. Pero sin embargo vemos este caso donde hay un gran desequilibrio. Esto luego lo veréis, es el caso de Isaac, el caso que antes habéis visto, paciente apretando fuerte, que yo creía que había ajustado correctamente la oclusión y le hago el Tizan, porque antes no disponía de él, y de repente veo que está súper descompensado. Ya no es ese 69 rojo, sino que tiene el baricentro más anterior, una torsión mandibular hacia el lado izquierdo,
una disminución de la dimensión vertical debido a esa torsión y a esa prematuridad que me hacía perder la dimensión vertical. Claro, esto tenía que ajustarlo. Luego veréis cómo dejé a Isaac. Todo ello en cuanto a la prueba estática, el test oclusal. Y ahora vamos a ver un poco la prueba de masticación. Que la prueba de masticación todavía estoy aprendiendo cada día con ella porque cuesta quizá un poquito más de interpretar y sobre todo más que interpretar, buscar los contactos. Porque aquí vamos, yo doy un chicle al paciente, como vais a ver, él mastica por un lado, luego por otro y si vemos que se activa la musculatura del otro lado, tenemos que buscar esos contactos y no es fácil poner un papel articular al paciente mientras mastica del otro lado. Entonces, uy, perdón, que me he ido, perdonad, que me he ido. Vale. Esta es la imagen que vamos a ver cuando hagamos un test de ese tipo, del Chewing, de masticación, ¿de acuerdo? Donde nos van a dar datos de la frecuencia, del impacto de los maseteros y temporales y del trabajo que hace cada lado. Nos van a dar ese índice de simetría global, que yo es el número en el que más me fijo, en esa frecuencia de masticación y el trabajo producido, que nos va a dar información donde más trabajo haya, será el lado normal de masticación. Aquí veis a María Ángeles cómo mastica en la imagen superior por el lado derecho y luego masticará por el lado izquierdo para registrar ambos por separado. Y esta es la imagen de María Ángeles. Vamos de derecha a izquierda, es decir, le hago el primer test. Es una paciente que empieza a tener patología a nivel de cuello, le echo una férula de descarga, pero aparte quería valorar esa masticación porque ella refería que no masticaba cómoda de un lado. Le hago la prueba y tenía un índice simétrico de masticación de 35, cuando veis que el temporal del lado izquierdo se activaba enormemente cuando trabajaba el lado derecho y en esa misma masticación el temporal de ese mismo lado, el derecho, casi no se activaba. Le hago un primer ajuste oclusal que tenía una prematuridad a nivel del 38 y el 37 con los antagonistas. Llego a 51, ya empiezo a disminuir la actividad de ese temporal anterior izquierdo y empieza a aumentar muy ligeramente la actividad muscular del temporal anterior derecho y tras seguir ajustando, llego a la imagen de la izquierda, donde ya consigo un equilibrio muchísimo más grande. Esta es la de hoy, ¿de acuerdo? El del 64. Y la idea es hacer dentro de 3 meses otro Tizan para ver esa evolución, igual que seguiría ajustando la férula. Aquí ya veis con un poquito más de detalle la frecuencia de masticación, más o menos similar en ambos lados, como los temporales que tienen mayor impacto en la masticación y más que los maseteros más que los temporales, y después que el lado normal de masticación va a ser el lado izquierdo, donde se encuentra más cómodo el paciente, donde tiene mayor trabajo, mayor impacto. Vale, y después de todo esto, vale, ¿para qué me vale? Porque si me has dicho, me has empezado a nombrar cosas, pero quizá todavía no me queda claro para qué me puede valer. Pues, como he hecho, por ejemplo, con María Ángeles, nos vale para un primer screening de posibles trastornos temporomandibulares, que nos pueden ayudar a un tratamiento con una férula, pero nos puede ayudar también a mejorar esa dinámica del paciente cuando mastique, facilitar masticar por los dos lados a la vez. Porque pacientes que mastican solo por un lado son carne de cañón para problemas, si no a nivel articular y muscular en cabeza y cuello, van a tener problemas a lo largo de las otras cadenas musculares. Pero aparte también nos va a valer para el diagnóstico, para determinar la dimensión vertical. Yo he empezado a hacerlo hace poco, porque hasta que no vi un webinar, esto vas aprendiendo y poco a poco le vas sacando más rendimiento. El webinar de Bob y otro webinar de otro doctor que ahora no me acuerdo del nombre, pues empecé a utilizarlo y vais a ver después un caso en el que me valió para determinar a qué dimensión vertical iba a rehabilitar a un paciente. En cuanto al tratamiento, pues para ajustar férula de descarga. O tratamientos. Yo algunos tratamientos que tenía hechos he medido con el Tizan y no estaba tan ajustado como yo quería. Otros sí, por suerte. Esto que no soy tan malo. Pero había casos, como el de Isaac, que estaban bastante desequilibrados y el Tizan me ha valido para poder llevar a ese equilibrio muscular a mis pacientes. Para hacer tallado selectivo, tanto en ortodoncia como en prótesis, lo podemos utilizar junto a dispositivos como el T-Scan o el Occlusense, que son complementarios. Aquí si me dicen, ¿cuál me compro? A ver, es que cada uno te dice una cosa. El T-Scan puede ser, comparado con el Occlusense, mucho más, nos da mucha más información, ¿de acuerdo? Más precisa, más exacta que el Occlusense. Ahí también tendríamos que ver
que ver el precio, pero no nos hablan nada del equilibrio muscular. Entonces, yo lo que he intentado, hay algún caso que sí he hecho el oclusión junto con el Titan, pero intento que con el papel articular de 100 y 12 micras y el Titan yo puedo ajustar sin necesidad de otros dispositivos. Eso sí, es más difícil encontrar el contacto y cuáles de esos contactos es más intenso. Que eso, por ejemplo, el TESCAN si nos da y el OccluSense te puede dar alguna idea. Y en ortodoncia, porque creo que todo ortodoncista debería acabar sus tratamientos con un tallado selectivo. Porque por muchos refinadores que utilicen, si dejar los dientes perfectamente colocados moviéndolos, yo creo que es si no dificilísimo, casi imposible, porque es complicado que no tengas que añadir un poquito de composite o hacer esos pequeños tallados selectivos. Nos va a seguir también como control de calidad de nuestros tratamientos y seguimiento para ver que nuestro paciente sigue equilibrado y que por lo menos por nuestra culpa no va a tener quizá otro problema en el futuro mayor y fuera de nuestro área. Y después en postrología. Conozco a gente que se dedica a la postrología y a todos les recomiendo que quizá incluyan el Titan porque van a poder ver ese equilibrio muscular de manera mucho más objetiva que como lo suelen ver con los test postrológicos, que yo después de mi experiencia viendo creo que son súper útiles, pero esto nos va a dar un plus a nivel de objetividad. Y además hay otros aparatos que distribuyen a la casa de Titan, que es el BioBit, el TM Joint, que nos va a dar un plus ya para todo ese equilibrio muscular, ya no solo a nivel de músculos elevadores como el Titan, sino con el D6, con el BioBit, no, perdón, el TM Joint junto con los esternocleidomastoideos, y el BioBit ya es a nivel corporal. ¿Y es fácil usarlo? Pues mira, desde el primer día vais a ver ahora unos pequeños vídeos de cuánto se tarda en crear una ficha, cómo para hacer un registro y demás. Vais a ver que es bastante sencillo. Desde que creas la ficha hasta que tomas el primer registro junto con la propia calibración, creo que 5 minutos y me estoy pasando de tiempo. Aquí vais a ver un pequeñito vídeo de, bueno, ya tengo creado el usuario. Crear el usuario tardas también 2 minutos. Metes tu contraseña para que sean los datos de cada usuario, de cada doctor, por la ley de protección de datos. Aquí, bueno, los nombres de los pacientes, tapaos los ojos, no os los veáis. Tenéis toda la lista, podéis seleccionar en función de género y para crear nos vamos a ir al icono este de la izquierda. Damos, ponemos nombre, apellido, la fecha de nacimiento y el género. El género, lo curioso que tiene, está en modo de curiosidad, es que se pone el iconito ese a la derecha en rosita, como si fuera una mujer. Algunos dirían que es un software un poco machista, pero bueno, no vamos a ver más. Ahí creamos la ficha, ya sabéis todos cuándo es mi cumpleaños. Damos a OK. Y aquí si queréis poner cualquier nota, cualquier apreciación, que es para evaluar un tratamiento, una férula, algún problema que haya podido tener a nivel muscular o articular. Los dos test, el examen, la lista de exámenes que nos saldría ahí a la izquierda. Aquí vamos a abrir el caso y aquí no tenía instalado, bueno, tenemos que enchufar esa imagen de la izquierda que se enchufa de USB, es el receptor. Y ahora tenemos que activar nuestros sensores. Los sensores, veis cómo se pasan. Ahora pondré una foto y voy activando los diferentes. Veis viendo que se colocan en azul cuando se van activando, que se deslizan en esa parte inferior. De hecho, pone Swipe for Activation. Perdonad por mi inglés. Y aquí ya empezaría con la calibración. La calibración que le daríamos y calibramos de manera que tomamos 2, 3 registros y por lo menos los dos últimos tienen que ser iguales. Aquí estamos tomando un primer registro, nos da así, vamos a tomar un segundo registro, esto siempre con los algodones, mordiendo el paciente sin contacto dentario, la mandíbula lo más centrada posible, para que nos dé lo mismo y poder empezar a hacer el test. Aquí veis cómo deslizamos, vamos de un lado a otro y ya se nos activaría, nos encendería una lucecita en cada sensor. En esos sensores hay que poner los adhesivos, fáciles de colocar, van con un clic como unos corchetitos, que después despegamos una de las tiras adhesivas para poder pegar al paciente, como vais a ver a continuación. Aquí el ejemplo sería no sé la palabra.
bueno, vamos a decir el emisor, pero que ahora no me sale, el electrodo, perdón, del temporal anterior derecho. Lo colocamos, normalmente suele ir a ese nivel donde estáis viendo, un poquito más arriba, a nivel de la ceja, un poco más arriba. Colocaremos el otro lado y en este caso vais a ver cómo se coloca el del masetero del lado izquierdo del paciente. Le decimos al paciente que aprieta para que sea más fácil notar dónde está y colocamos. Y vais a ver que normalmente suelen estar en línea así como veis. Vamos allá al otro lado para que lo veáis. Y ahí estarían colocados. Como veis también hay que colocarlas pegaditas una encima de la otra para que sea mucho más sencillo. No es obligatorio, pero es luego mucho más fácil de manipular. Y aquí estamos haciendo la calibración, le decimos que fuerte, 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 la mandíbula más central posible, que no haya contactos. Son unos 5 segundos lo que tiene que apretar el paciente, no es nada. Y ahora vamos y vemos que los dos registros son similares para darlo por bueno y poder empezar a tomar los primeros registros. Aquí vamos a ver cómo una vez que tenemos registros, si queremos chequearlos, entramos en la historia del paciente, vemos la exam list y vemos los diferentes test oclusales. Y si queremos compararlos, podemos seleccionar, en este caso, hasta 3. En el caso de la masticación, hasta 2. Y es mucho más visual ver todos juntos para ver cómo ha ido progresando, pues el primero, más o menos uno en medio que estamos terminando, vamos ajustando al paciente, y el último. Y así podemos tener aumentación. Aquí, por ejemplo, el primero de todos era la paciente cerrando y después con una férula de descarga, la paciente que aprieta mucho y que tenía problemas durante la masticación. Aquí veis por las diferentes ventanas de los gráficos o actividad e intensidad de la contracción y después la pantalla general. Entonces, no va a requerir mucho tiempo y, como he dicho, esto lo puede tomar el personal auxiliar. Puede activarlos, puede colocarlos, puede hacer las mediciones. Eso sí, interpretarlo y ajustar la oclusión, la férula, determinar la dimensión vertical, eso es trabajo nuestro, es nuestra responsabilidad. Pero bueno, podemos quizás estar haciendo cualquier trabajo de despacho o viendo a otro paciente o de emergencia mientras la auxiliar coloca los electrodos y toma la medición. Es muy importante que el paciente siempre esté en la misma posición. Yo normalmente les tengo sentados al paciente y con la cabeza no apoyada, sino un poquito adelantada, como va a estar más o menos en su vida diaria cuando esté sentado o de pie. Es decir, menos cuando esté dormido, pues que sea su día normal. Tenemos que tener cuidado porque los pacientes suelen cruzarse de brazos, cruzarse de piernas y eso puede alterar en algunos poco, pero en otros pacientes bastante el equilibrio muscular. Porque al final cuando cambiamos la posición de un músculo puede cambiar también la posición del resto. Y si cambia la posición puede cambiar la intensidad de la fuerza. Podemos monitorizar al paciente, como he visto, comparando esos registros y lo más importante, porque es muy fácil tomar registros, pero lo más importante es aprender a interpretar los datos. Entonces hemos dicho esa torsión, ese contacto prematuro que está haciendo que cuando el paciente aprieta desvíe la mandíbula hacia un lado, ahí tendremos activación cruzada de temporal y masetero, el impacto para valorar esa dimensión vertical. Si está muy elevado el impacto, serán dimensiones verticales disminuidas. Si está muy disminuido el impacto, serán dimensiones verticales aumentadas. Y el baricentro, que nos va a dar información si son los temporales o son los maseteros lo que hacen más fuerzas en relación uno con otro. Y ahora vamos a ver una serie de casos clínicos, ¿vale? Son 6 si no me equivoco, creo que hay 3 de férula, una comprobación de una oclusión de una rehabilitación de implante, un ajuste provisionales y la determinación de dimensión vertical. Empezamos con el control de la oclusión de tratamiento ya finalizado. Lo finalicé antes de tener el DIZAM, pensaba que lo había dejado muy bien. Este es el caso. Ahí tenemos un paciente que necesitaba rehabilitarse, pues las brechas edéntula, los dientes desgastados y mediante unos composites inyectados anteriores, superiores e inferiores y corona sobre implante y sobre diente posteriores, se le hizo la rehabilitación. Le hago el test, le hago la calibración, le hago la medición. Aquí vais a ver cómo lo vamos haciendo, apretando. También hay que tener en cuenta que los pacientes se pueden cansar si haces muchas mediciones, ¿eh? Y así la había dejado, con una oclusión
vamos a hablar mal, de hecho una caca de oclusión. Entonces, bueno, menos mal que tenía el Titan, ahí empecé a ver que digo, joder, pues si yo había ajustado bien, esto no lo tenía. Pero claro, el ajustas el día que colocas y puede que muchos pacientes no te van a morder igual ese día que al día siguiente. Van buscando esa máxima y esa máxima que yo le había dejado no era la correcta. Tenía en ese caso el oclusen, ahora ya digo que intento hacerlo sin oclusen, solo la información que me da el Titan y mis papeles de articular. Veo que tenía ese contacto, empiezo a modificar, hago varias mediciones entre medias y se está acabando esto. Y ahí ya vemos que empezamos a equilibrarlo un poquito. Tenemos un poquito de torsión, pero vemos que está todo más centrado. Ya estamos en ese naranjita y todos los valores ya más cercanos a la normalidad. Ahí veo que, bueno, sí, ya mi oclusión ya está dando algo parecido. Y ya cuando termino vemos, cuando empecé, que es como yo le había dejado la oclusión y se la había dejado así, si no me equivoco, 3 meses antes. Es decir, estás en la revisión de los 3 meses. Hago un primer ajuste, te lo dejo, 18 de mayo, y ya después el 27 de junio, cuando te vuelvo a revisar, veo que ya estoy dentro más de la normalidad, con un poquito de torsión, pero ya muy cerca de la normalidad, a solo 2 puntitos. Con lo cual digo, he pasado de un desequilibrio importante en mis pacientes que puede que no le dé ningún tipo de problema, o puede que sí. Ahí es lo que tenemos que saber. Es como trabajar con implantes, las restauraciones a cabeza de implante con cobalto cromo en un implante infracristal con conexión cónica. ¿Siempre vas a tener problemas? No, pero prefiero eliminar factores de riesgo. Pues lo mismo con el TIR, me va a ayudar. Y le hago también, en la prueba, esto fue en mayo, la había hecho en abril, le digo guarro para ver que se está masticando bien por un lado primero y luego por el otro lado. Son 15 segundos de un lado y 15 segundos del otro. Y aquí lo que veo es que pues está bastante equilibrada la masticación. Él se encontraba bastante cómodo por los dos lados, aunque aquí tú le preguntas, ¿pero no estás un poquito más cómodo por el lado izquierdo? Sí, por eso tiene mayor impacto de trabajo. Y he conseguido dejarlo mucho más equilibrado que le hubiera dejado, que seguramente me hubiera roto cualquier tipo de restauración, porque todos esos contactos que producen una torsión de la mandíbula, una disminución de la dimensión vertical, con una protrusión, con una anterrotación de la mandíbula, lo que te suelen dar es problemas a nivel de las restauraciones anteriores. De hecho, se me había roto antes de hacerle la segunda medición, una esquinita en uno de los composites inyectados superiores. Una vez ajustado, ya no me ha roto nada de los composites. Vamos a ver un segundo caso de ajuste celular de descarga. Paciente que me llega así, desgaste no solo por bruxismo, pero la causa principal yo creo que sí es bruxismo porque están todos los dientes desgastados, todos los desgastes coinciden con guías y es un paciente que decido desprogramarle durante 6 meses porque tengo que ver qué le voy a hacer, porque se le ha comido todo, tiene encima un problema periodontal, cuando sabemos que los problemas periodontales en pacientes bruxistas suele ser raro, entonces tengo que controlar esa sobrecarga. Yo ajusto mi férula de descarga con papel de 12 micras y está más o menos ahí equilibrada con el Crusen. Ya os digo que ya no lo utilizo conjunto, pero tenía este desequilibrio, un 73 de equilibrio, veo que ya está un poquito más regulada, los contactos doy y ya llego al 83. Y ya doy por bueno y yo en todas las revisiones que le voy haciendo al paciente tengo que ver que si no está igual, va incluso mejorando y voy ajustando hasta que consiga ese equilibrio del paciente. Otro ajuste, revisión de férula de descarga. Esta es la de María Ángeles. Veis que el 7 de este mes, de noviembre, le coloco la férula, me da los datos de la izquierda, no estaba mal, pero había un poquito de torsión, ajusto y la dejo muchísimo más equilibrada con los 88 y los POC y el baricentro bastante regulados. Y finalmente tenemos la de que le he hecho hoy mismo, sin haber ajustado nada, vemos que está en el 89%, es decir, tengo a mi paciente totalmente equilibrado con la férula de descarga, que es lo que nos interesa. Lo vemos mucho más gráficamente con los gráficos de los quesitos y la actividad muscular. Y aquí, a modo de curiosidad, aquí tenemos los 3 test. Veis que el primero, el de la izquierda, los test son tomados hoy, la férula ajustada, férula tumbada, el paciente y férula de lado. ¿Veis cómo va cambiando?
cómo el baricentro va adelantándose. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque de hecho es uno de los estudios que queremos hacer en el máster, que es ver la actividad muscular en diferentes posiciones, porque estamos acostumbrados a ajustar oclusión con el paciente o tumbado, un poquito inclinado o sentado pero apoyado. Y el paciente no va a morder igual así que, por ejemplo, como nos solemos poner para comer, que es piernas cruzadas, espalda adelantada y comemos así. La mandíbula va a bajar, ¿veis? Como en las dos posiciones, el baricentro se adelanta, incluso cuando estamos del lado se adelanta muchísimo más. Sí, está centrado, pero con esa protrusión mandibular. Si ajustamos una oclusión con el paciente tumbado, puede que cuando hable, cuando coma, va a estar más adelantado, va a contactar en anterior y van a empezar a caerse composites, carillas, a aflojarse coronas sobre implantes anteriores, a caerse dientes de híbrida. Y cuando compruebo la oclusión está todo bien, ya, pero miramos una oclusión muy estática. Y aquí estamos viendo con el cambio de posición la oclusión es algo dinámico. Va, otra revisión de flujo de descarga, una que ya, bueno, que me vino un comercial de una casa comercial, que también tenía el OccluSense en ese momento, le hago y la férula, la verdad que está bastante equilibrada. Así también la gente lo ve mucho más gráfico, como tenemos una férula bien hecha, que no nos va a dar ningún problema. El caso 5, el control de la oclusión de los provisionales. Aquí tenemos a Andrés, aparentemente la oclusión parece que no tenemos ningún contacto prematuro y nada, pero hacemos, bueno, calibramos, tomamos la medición con el Titan y vemos que la primera que habíamos tomado es 81, pues no estaba tan equilibrada, ajustamos un par de contactos y ya conseguimos que tenga una oclusión mucho más equilibrada. Veis que los colores de los quesitos están bastante equilibrados. Y por último, para determinar la dimensión vertical. Paciente, me llega, no se va a colocar implantes, quiere hacerse un par de esqueléticos y le digo que esos dientes están desgastados, tenemos que reconstruirlos, vamos a aumentar la dimensión vertical. Pues después de ver a Bowen y al otro doctor, decido medir cuánto puedo aumentar la dimensión vertical para que mi impacto y para que el POC de mis maseteros y temporales y mi baricentro esté lo más dentro de la norma. Aquí el baricentro no estaba tan dentro de la norma, pero sí el impacto y también hay que ver que no tengo ningún diente posterior que me dé equilibrio, con lo cual desecho ese baricentro porque está claro que va a haber contacto solo más anterior. Coloco las medidas de Long, si no me equivoco, coloqué en el lado izquierdo del paciente 6 laminillas, en el lado derecho 8 para que esté equilibrado. Fui aumentando, primero equilibradamente, había torsión, voy añadiendo de manera que se elimine esa torsión hasta que el impacto sea el correcto, sin torsión y con impacto dentro de la normalidad entre 85 y 115. Y así es como tomo mi registro para que mi laboratorio me haga el encerado de estudio, yo hago mi mockup, valido y ahora mismo se encuentra en prueba esta es la prueba de dientes, el aumento, y cuando esté terminada le volveré a tomar el Titan para ver ese equilibrio. En prueba de dientes no me gusta hacerlo porque el paciente cuando aprieta, en algunos dientes que ya veis que ha habido uno de los laterales inferiores que se ha caído de la cera, pues prefiero que no sufran demasiado y lo haré cuando termine para ajustar la oclusión. Y esto es el Titan. Es un aparato, ya digo que como todo es necesario. A ver, los escáneres intraorales, yo soy un enamorado de ellos, no creo que, a ver, ¿no son necesarios? Sí y no, porque al final yo creo que los escáneres me han hecho mejor dentista y el Titan quizá me está haciendo también mejor dentista y estoy haciendo que mis pacientes vayan más equilibrados por ahí. Y con esto de haber aprendido un poquito de postología, estando, que estoy metiéndome en ello, pues por lo menos me quedo un poco más tranquilo, que no totalmente, porque por un desequilibrio que yo cause, quizá le puede provocar daños mayores, con lo cual prefiero que dejar a mis pacientes equilibrados. Y si queréis más información, en la página de Titan, ahí tenéis unos QR para poder visitar bibliografía, tutoriales, más vídeos de información. Y si tenéis alguna pregunta que yo os pueda aclarar ahora, o si no, podéis contactar a través de cualquiera de las redes sociales que veis a continuación, WhatsApp, correo electrónico, como más os guste. Y nada, quizá dentro de unos meses sigo hablando del Titan
diciendo mi experiencia, ya no mis primeros pasos, sino ya mis pasos un poquito más grandes, sobre todo en aumentos de dimensión vertical, que creo que ahí nos puede dar mucho, y a ver si tenemos también resultados de esos estudios que queremos hacer en el máster. Y poquito más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un martes, un día de trabajo, que bueno, creo que había 75 inscritos. Hemos superado la barrera de los 15 que ya había dicho, que yo creo para mí un martes por la tarde a estas horas después de trabajar es todo un éxito. Así que muchas gracias a todos y a Antonino en especial. Gracias, gracias, doctor Antonaya, gracias a todos por haber participado. Y tienen los contactos del doctor si le quieren hacer alguna pregunta. Yo no leo, de momento no leo preguntas no leo preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Creo que ha sido todo muy claro, entonces. Bueno, o quizás es que no han escuchado mucho. No, no, se escuchó todo muy bien, todo muy bien. Perfecto. Y cualquier cosa también, contactar conmigo. De todas formas, para todos ustedes, la grabación se ha hecho y se la vamos a enviar. Doctor, también a usted le vamos a compartir la grabación del día de hoy. Y muchas gracias de nuevo. Y claro, vamos a ver el año que viene, 2023, cuáles son las nuevas aplicaciones que le está dando con estos pacientes con Titan. Pues muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Oh, tenemos, creo, la doctora Miras dijo que pues, ha sido muy interesante. Doctora Miras, buenas tardes, ¿cómo está? Pues, perfecto, muchas gracias y que tengan un buen día, un buen tarde a todos. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes a todos. Hasta luego. Gracias.